Comenzaremos el estudio de esta bella obra por las grutas y selvas del Indostán. Primero, la evocación inicial. En Yekaterinov nació un lucero. Su bello nombre es o hiperbórea celestial deificada, o epimetea encadenada liberada, o laza nocturna sublimada, o etérica sárpica botánica, o nova diosa coronada, o alción resplandeciente manifestado, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Kumara prevalezca y que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Despertad, criaturas olímpicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, la orden prevalecerá. Si hay felicidad, ciencia y amor, un satanato hay por ahí. ¡Ah, ah, 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 ah! Comenzaremos el estudio de esta bella obra que vamos a compartir, que es por las grutas y selvas del Indostán. Tremenda, tremenda novela, tremenda obra. Y nos quedamos en eso, en lo anterior, de que supuestamente lo que los medium producen inconscientemente bajo la influencia de fuerzas extrañas evocadas durante su sueño magnético, lo verifican conscientemente los adeptos, obrando por métodos que conocen. He aquí todo. El redentor deseo, pues de sacar a la humanidad a cualquier precio del pantano materialista, movió a HPV a realizar sus fenómenos mágicos ante gentes que, por sus pasiones científicas, no estaban aún preparadas para ello. Por eso escribió verdaderas novelas de magia, como esta, por las grutas y selvas del Indostán. La gran redentora, la que nos cura de todos nuestros sufrimientos y nos hace volver a la felicidad, eso es Helena, Santa Redentora nuestra. Movió a HPV a que quererle sacar a la humanidad de ese pantano materialista en que había caído el escepticismo. Y eso le hizo realizar sus fenómenos mágicos ante gente que por sus pasiones científicas no estaba aún preparada para ello, no estaba aún preparado para ello, no lo estaban. Por eso escribió verdaderas novelas de magia, como por las grutas y selvas del Indostán. Uno de los resultados más valiosos de la misión de Upasika, que es como le decían, una seglar budista de los monasterios, Upasika o HPV, realizó en el mundo, dice, una misiva enviada a Olcott por un maestro, es el estimular a los hombres a estudiar por sí mismo y a destruir en ellos todo servilismo ciego e inconsciente. No ser seres viles. Es lo que le dice un maestro a Olcott, que después le traiciona por la gran mentira de los Colón, que fueron sobornados por estos cristianos misioneros, que son una plaga, unos diablos. Uno de los resultados más valiosos de la misión de Upasika o HPV que realizó en el mundo, dice en esta carta enviada a Olcott por un maestro, es el de estimular a los hombres a estudiar por sí mismos y a destruir en ellos todo servilismo ciego e inconsciente. No debemos ser serviles, ser ciegos obedientes de los malos, de los masones, de los judíos, de los católicos jesuitas, esa plaga. O Tim Boy, esa Alemania. En cuanto a los fenómenos verdaderamente mágicos que ella producía a voluntad y que produjo con una buena fe, digna de mejor causa y de mejores gentes, que la que a la sazón constituía la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Estos fenómenos verdaderamente mágicos que ella producía a su voluntad y que reprodujo con una buena fe, digna de la mejor causa y de mejores gentes, que la que a sazón constituía esa Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que hicieron un informe ya todo planeado para denigrarla. Añade Olcott, en mayo de 1884 comenzaron las sesiones con esta última. Un taquígrafo recogía los problemas y las respuestas, y la memoria correspondiente fue publicada en un tomito confidencial.
conteniendo toda clase de detalles relativos a las apariciones de fantasmas de los vivos. Aparecían los fantasmas de los vivos. A la proyección y constitución etérea del doble humano, el doble etérico que realizaba las funciones, cómo se proyecta y cómo está constituido. A los testimonios relativos de los maestros, los mahatmas o adeptos vivientes, aparte de objetos medibles, ponderables, campanas astrales que sonaban, ding-dong, ding-dong, precipitación fenoménica de documentos escritos por los mismos mahatmas en cartas cerradas de corresponsales ordinarios. En la técnica que hacían los maestros, hacían lo que es la precipitación fenoménica de documentos escritos por los mismos mahatmas en cartas cerradas de corresponsales ordinarios. Durante el mismo curso natural de ellas, por el correo, aparte de flores suministradas a un grupo de observadores por el doble astral de un adepto, etc. Todos estos fenómenos ella los llevaba a cabo. Durante el mismo curso natural, las cartas de ellas por el correo, aparte de las flores suministradas a un grupo de observadores por el doble astral de un adepto, etc. Usaban el doble astral y así es como materializaban las flores, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal fue el desengaño experimentado por HPV ante la escéptica mala fe de aquella sociedad de investigaciones psíquicas, de la que había derecho a esperar bien diferentes cosas, que la pobre mártir escribió con lápiz sobre el ejemplar que tengo a la vista estas patéticas palabras: Madame Blavatsky, que va a morir bien pronto, pues se ve condenada injustamente, manifiesta a sus amigos de la Real Sociedad, aún para después de su muerte, que semejantes fenómenos, que son la causa de mi prematuro fin, continuarán por siempre jamás. Wow, qué expresiones más lamentables que dice Elena. Fue un desengaño experimentado por HPV, como le hizo sufrir ante la escéptica mala fe de aquella sociedad de la que había derecho a esperar bien diferentes cosas. Que la pobre mártir escribió con lápiz sobre el ejemplar que tengo a la vista estas patéticas palabras: Madame Blavatsky, que va a morir bien pronto, pues que se ve condenada injustamente, manifiesta a sus amigos de la Real Sociedad, aún para después de su muerte, que semejantes fenómenos, que son la causa de mi prematuro fin, continuarán por siempre jamás. Pero muerta o viva, yo imploro de mis hermanos y amigos que nunca los hagan conocer al público y no se presten más a sacrificar su reposo para satisfacer la curiosidad del público bajo pretexto científico. Leed este libro. Nunca en todo el curso de mi larga y triste vida he visto junto tal cúmulo de desconfianzas humillantes arrojadas a la cabeza de una inocente mujer, como las amontonadas en algunas páginas de mala fe escritas por quienes se llamaban mis amigos, y firmaba H.P. Blavatsky. Los propios de allá no le creyeron, la denigraron, y por eso se fue a Londres. Qué increíble, la sociedad que tanto ella le costó construir, como había caído en esta decadencia. Pero muerta o viva, yo imploro de mis hermanos y amigos que nunca los hagan conocer al público y no se presten más a sacrificar su reposo para satisfacer la curiosidad del público bajo pretexto científico. Leed este libro. Nunca en todo el curso de mi larga y triste vida he visto junto tal cúmulo de desconfianzas humillantes arrojadas a la cabeza de una inocente mujer, como las amontonadas en algunas páginas de mala fe escrita por quienes se llamaban mis amigos, y firma HPV. Sobre mi lecho de muerte en Ayar, el 5 de febrero de 1885, tomo 3, página 11 y 13. Sobre mi lecho de muerte en Ayar. He aquí, pues, cumpliéndose una vez más el triste calvario de todos los genios, quienes como avanzadas que son de la humanidad, jamás son comprendidos por sus contemporáneos, y lo que es peor, reciben de estos punzantes coronas de espinas como Jesús, a cambio del bien que ellos dispensan a las humanidades futuras.
cual si cargasen sobre sus robustos hombros de Atlante el fardo de dolores que precisamente con sus enseñanzas evitan a estas humanidades sucesoras. Pero el genio es siempre el genio y renace de sus cenizas como el fénix de la fábula, que sin duda le simboliza. Qué grandes verdades. Lo mismo pasó con Jesús, con Giordano Bruno, Galileo Galilei, Juana de Arco, condenados por los judíos en la sinagoga, por los católicos, por las inquisiciones, etc. Aquí pues cumpliéndose una vez más el triste calvario de todos los genios, quienes como avanzadas que son de la humanidad, son hombres y mujeres del futuro, jamás son comprendidos por sus contemporáneos, como le pasó al conde en Europa en esas cortes. Y lo que es peor, reciben de estos contemporáneos punzantes coronas de espinas, como la que le pusieron al gran Jesús, a cambio del bien que ellos dispensan a las humanidades futuras, tal Prometeo que le dio la luz a los hombres y después lo condenaron. Es para el futuro que ella escribe, sin verlos. Repito, es para el futuro. Cual si cargasen sobre sus robustos hombros de Atlantes el fardo de dolores, precisamente con sus enseñanzas, evitan a estas humanidades sucesoras. Así que ellos cargan sobre sus robustos hombros de Atlante, como el Atlas, el fardo de dolores, que precisamente con sus enseñanzas evitan a estas humanidades sucesoras. Pero el genio es siempre el genio y renace de sus cenizas como el fénix de la fábula, quien sin duda le simboliza. Eso del fénix, una explicación, simboliza cómo el genio renace de sus cenizas, el gran ave fénix. Por eso sigue diciendo Olcott, en este sentido, Olcott que decía, HPV tenía un rasgo en su carácter que hace venerada su memoria a casi todos sus antiguos colegas, el encanto. Era encantadora. ¿Podía ella acaso sacaros de quicio con sus palabras y sus actos? Podía exacerbaros hasta el paroxismo. Pero cuando ella saltaba al otro extremo en un abrir y cerrar de ojos y ponía en su mirada y en su voz una especie de infantil dulzura, toda nube de rencor quedaba esfumada y no podía menos de amársela con todo el corazón. Qué bella expresión. Dice Olcott, tenía un rasgo de su carácter que hace venerar a su memoria a casi todos sus amigos, colegas, el encanto. Ella los encantaba a todos ellos. Increíble, porque parezca. Era su memoria, casi todos sus antiguos colegas, era encantadora. ¿Podía ella acaso sacaros de quicio con sus palabras y sus actos, sus perretas que tenía? Podía exacerbaros hasta el paroxismo. Pero cuando ella saltaba al otro extremo en un abrir y cerrar de ojos y ponía en su mirada y en su voz una especie de infantil dulzura, toda nube de rencor quedaba esfumada y no podía menos que amarla con todo el corazón. Con esa mirada infantil y dulce, hacía el encanto que la amaran de todo corazón. Había además en HPV una gran cantidad de elementos que la adjudicaban constantemente el imperio sobre cualquiera saber. Sus asombrosos conocimientos mágicos, su facultad de producir fenómenos y sus relaciones con los maestros ocultos. Todo esto tenía ella. Había gran cantidad de elementos que le adjudicaban constantemente el imperio sobre cualquiera. Así los conquistaba y les robaba el corazón, a saber sus asombrosos conocimientos mágicos que había adquirido en todos sus viajes, su facultad de producir fenómenos y sus relaciones con los maestros ocultos de la gran fraternidad, sus brillantes dotes intelectuales, sobre todo en la conversación familiar, sus hábitos aristocráticos, sus grandes viajes y las aventuras extraordinarias de ellos. Todo esto también tenía. Brillantes dotes intelectuales, sobre todo en la conversación familiar, sus hábitos aristocráticos de la nobleza, sus grandes viajes por India, Tíbet, Egipto, América.
Machu Picchu, Copán, Tikal, Chichén Itzá, sus grandes viajes y las aventuras extraordinarias de ellas, contadas más o menos en Isis sin Velo y la doctrina secreta. Sus prodigiosas intuiciones acerca de los problemas filosóficos, del origen de las razas, de los fundamentos de las religiones, de los antiguos misterios y símbolos, cosas todas que en verdad no eran en ellas fruto de estudio, porque jamás hubo estudiante más caprichoso y excéntrico. Tenían una gran intuición, tenía a Bud iluminando la mente. Sus prodigiosas intuiciones acerca de los problemas filosóficos de la sabiduría, del origen de la raza aria, el atlante, los lemures, los hiperbóreos, los polares, las distintas ramificaciones, los semitas, los arios, de los fundamentos de las religiones, que todas se basaban en una misma religión de la sabiduría que se extendió antiguamente, de los antiguos misterios y símbolos, todo ello, este conocimiento lo tenía ella, cosas todas que en verdad no eran en ella fruto de estudios, porque jamás hubo estudiante más caprichosa y excéntrica que ella. Ella no era ni dulce ni atenta, sino todo lo contrario. Un verdadero prototipo de la sinceridad más cruel con todo género de personas, por elevadas que éstas fuesen. Decía que la hipocresía es la hipocresía. Decía que la cortesía es la hipocresía institucionalizada. Así que no era ni dulce ni atenta, todo lo contrario, un verdadero prototipo, que hay que decir la verdad a todo el mundo, porque la verdad edifica, la verdad construye, un prototipo de la sinceridad, lo que ella pensaba lo decía, más cruel con todo género de personas, por elevadas que ellas se creyesen. Carecía ella de efectiva cultura literaria y escribía siempre como por inspiración, psicografía. Sus pensamientos fulguraban como meteoros, apareciendo súbitamente ante su visión mental y extinguiéndose a medias más de una vez apenas habían surgido. Todas estas cualidades tenía ella. Carecía supuestamente de una efectiva cultura literaria y escribía siempre como por inspiración, por esa técnica de psicografía que los maestros utilizaban en su mano, y escribía grandes tratados filosóficos o poemas elevadísimos. Sus pensamientos fulguraban como meteoros, caían, venían como meteoros sus pensamientos, todo lo destruían, todo lo fulminaban, apareciendo súbitamente ante su visión mental estos pensamientos meteoros y extinguiéndose a medida más de una vez apenas habían surgido. Sus frases estaban cuajadas de paréntesis, a veces interminables, y según colijo se apropiaba de los pensamientos de los demás, preocupada tan solo de adaptar las fórmulas de ellos a su tema del momento. Otra cualidad que tenía Elena. Sus frases estaban cuajadas de paréntesis, a veces interminables, y según colijo se apropiaba de los pensamientos de los demás, entraba en su atmósfera psíquica y preocupada tan solo de adaptar las fórmulas de ellos a su tema del momento para que entendieran. En suma, era HPV un genio al estilo de Shakespeare y de otros, que tomaba sus materiales de donde buenamente podía encontrarlos y los amalgamaba y fundía con elementos de su propia aportación en los que los moldeaba. Comparación con Shakespeare, ella estaba más elevada que Shakespeare. En suma, era un genio al estilo de Shakespeare y de otros, que tomaba sus materiales de donde buenamente podía encontrarlos en la mente de los demás y los amalgamaba y fundía con elementos de su propia aportación en que los moldeaba. Los agarraba y los fundía, estos materiales de los demás, y los fundía con los suyos propios, y así aportaba ese modelo. Tomemos sus dos grandes obras, por ejemplo, Isis sin Velo y la doctrina secreta. 100 veces ha saltado ella por sobre las leyes y costumbres literarias que exigen se reconozca o consigne lo que se debe a cada autor de quien se toman las citas. Más sobre entre ambas y obras resplandece el hilo de oro, la trama de sus propios y superiores poderes, y cada vez percibimos mejor que la doctrina secreta es un filón inagotable de conocimientos ocultos, grandes verdades,
Son obras realmente inspiradas. Ella lo dijo, no son mías, son los maestros. Es, este, que vea, Juan, que vea. Después dice en Doctrina Secreta, la Doctrina Secreta, todas estas flores, dice, es como, todas estas flores son de otros autores. Lo único mío es el ramillete que las une a ese ramo de flores. Y ella dice de que estas obras, dice Sin Velo y La Doctrina Secreta, son obras inspiradas, coautores con los maestros. Ella nunca quiso que sea la base de toda esa erudición que hay estas obras realmente inspiradas. Hay que leerlas para darnos cuenta que son obras divinas realmente, por inspiración divina escrita por Tulku, un procedimiento secreto donde el Chela prestaba su cuerpo para que el maestro entrara como estaba limpio y puro y podía así transfigurarse y transformarse en un sadhu, por ejemplo, como ocurrió cuando escribió Dice Sin Velo. Se convirtió en un sadhu y una mujer lo vio tan hermoso que le dio un beso. Tomemos sus dos grandes obras, por ejemplo, 100 veces ha saltado ella por sobre las leyes y costumbres literarias que exigen se reconozca o se consigne lo que se debe a cada autor de quien se toman las citas. Más sobre entre ambas obras, Isis Sin Velo y La Doctrina Secreta, resplandece el hilo de oro, el sutracma está ahí, el hilo de oro, la trama de sus propios y superiores poderes, sus iris elevados, y cada vez percibimos mejor que la Doctrina Secreta es un filón inagotable de conocimientos ocultos, claro que sí, sacados del libro, decían, escritos sobre Pali, con un material indestructible que no se puede perder ni con el fuego, ni con el agua, ni con el viento. Una obra más antigua que la Tierra. La Doctrina Secreta es un filón inagotable de conocimientos ocultos. Por ello, cada día es más numeroso el contingente de estudiantes que veneran su memoria, sintiendo el más vivo desprecio hacia aquellos pigmeos que quisieron manchar con su baba de gusanos la fimbra de su vestido. Muy cierto todo esto. Por ello, cada día es más numeroso el contingente de estudiantes que veneran su memoria. Claro que sí, Elena. Sintiendo el más vivo desprecio hacia todos aquellos pigmeos, aquellas bestias que quisieron manchar con su baba de gusano la fimbra de su vestido, como lo hace Tim Boy, como lo hace Francisco, el maldito chileno, o el otro Martin Leiterman, otras bestias que están en Crotona, un venezolano gringo, o Pablo Sender, todas esas alemanas como Enrique Rey. Los poderes ocultos de ellos son gusanos, son eso. Los poderes ocultos de HPV hacían que todo espiritualista la buscase en un principio lleno de insana curiosidad. Mucha verdad. Estos poderes ocultos de HPV hacían que todo espiritista o espiritualista la buscase en un principio lleno de esa insana curiosidad, pero no tardaban en desilusionarse y sumarse al grupo de los sabios para burlarse de ella. Veíase ella a sí mismo odiada por curas católicos y pastores protestantes que habrían deseado en vano poder producir fenómenos más fuertes que los suyos. Todas estas alimañas la odiaban a Elena. Curas católicos y pastores protestantes que no sirven para nada, que son... ¿Qué hay? Ah, calor, amigo. Sí. ¿Puedo entrar o me comen los perros? Entra ahí para que dile que me amarren los perros. Sí. No, por aquí entra, mira. No quiero molestar ahí. No lo quiero asustar ahí. No, dile que se amarren los perros. Sí, está bien. Pasa, no lo preocupes. Dice los poderes ocultos. Dice, los poderes ocultos de HPV hacían que todo espiritualista las buscase en un principio lleno de insana curiosidad, pero no tardaban en desilusionarse y sumarse al grupo de los sabios para burlarse de ella. Veíase ella a sí misma odiada por curas católicos y pastores protestantes que habrían deseado en vano poder producir fenómenos más fuertes que los suyos, como no podían. Y en cuanto al rebaño ortodoxo,
La temían todos como una hechicera de la peor especie, a quien no se atreverían ni a acercarse. Se la tenían oscura y los pastores que no podían contra ella. Y en cuanto al rebaño ortodoxo, la temían todos como una hechicera de la peor especie, todos esos feligreses, las ovejas tontas que son devoradas por el demonio de Jehová, a quien no se atreverían ni a acercarse. Semejante fama de misterio me alcanzó a mí también, merced a nuestra solidaridad. Dios mío, y cuán diferentes sois de lo que yo me imaginé. Coronel Olcott me decía un día, Lady. ¿Qué esperáis encontrar en mí? Pues le pregunté. Wow. La tenían como una hechicera de la peor especie. Semejante fama de misterio me alcanzó a mí también, merced a nuestra solidaridad, dice Olcott. Dios mío, y cuán diferente soy de lo que yo me imaginaba. Coronel Olcott me decía un día, Lady, ¿qué esperáis encontrar en mí? Pues le pregunté. Pensé que me echarías las cartas o cosas así, y ahora veo que sois ni más ni menos que nosotros. ¿Qué expresión esa? ¿Qué se echaría las cartas? ¿Qué esperáis encontrar en mí? Pues le pregunté. Pensé que me echaría las cartas o algo así. Y ahora veo que sois ni más ni menos que nosotros. La existencia constante de tales prejuicios entre los mismos de sus relaciones explican en gran parte la gran latitud que se le permitía en su conducta y en su conversación. Con ese mismo instinto en el que se admite el convencionalismo de que los reyes jamás pueden hacer el mal, que califica las graciosas excentricidades, las enormidades a veces cometidas por los millonarios, cuando la menor de ellas bastaría para perder a un infeliz. ¡Qué barbaridad! ¿Qué esperáis de mí, Lady? Le pregunté. Pensé que me echarías las cartas o cosas así, el tarot, y ahora veo que sois ni más ni menos que igual a nosotros. La existencia constante de tales prejuicios entre los mismos de sus relaciones explica en gran parte la gran latitud que se le permitía en su conducta, y en su conversación, con ese mismo instinto con el que se admite el convencionalismo de que los reyes jamás pueden hacer el mal. Los verdaderos reyes son no los actuales. Aquel de Inglaterra mató a Diana con su mamá Elizabeth, dos bestias. Y que califica de graciosas excentricidades las enormidades a veces sometidas por los millonarios, cuando la menor de ellas bastaría para perder a un infeliz. ¿Qué quiere decir esto? Y que califica de graciosas excentricidades las enormidades a veces, y calificaba de graciosas excentricidades las enormidades a veces cometidas por los millonarios, cuando la menor de ellas bastaría para perder a un infeliz. Siempre se esperaba que de allí a un momento después acabaría produciendo un fenómeno estupendo o murmurando al oído de la víctima la más tremenda revelación de los poderes invisibles. ¡Wow! Todo esto. Siempre se esperaba que de allí a un momento después acabaría produciendo un fenómeno estupendo o murmurando al oído de la víctima la más tremenda revelación de los poderes invisibles. Y en no pocas ocasiones se vio después que sus filípicas horrorosas habían salvado a tiempo a la víctima. Sus filípicas horrorosas salvaron a la víctima a tiempo en alguna peligrosa pendiente, trayéndola al buen camino y prestándola bajo aquellas durezas los más grandes servicios que puede tener, como los salvados a las personas. No había manera alguna de permanecer indiferente a su lado, y los temperamentos más linfáticos y cachazudos entraban en hirviente actividad en cuanto ella intervenía. Todo esto producía. No había manera alguna de permanecer indiferente a su lado, y los temperamentos más linfáticos y cachazudos entraban en hirviente actividad en cuanto ella intervenía. Era, en fin, por tanto, HPV, una mujer extraordinaria en todos los sentidos.
si es que no es permitido confundir la criatura física que teníamos ante los ojos con la entidad interior o psíquica de aquella mujer, su hombre interno, su mujer interna, la más alejada de todas las mujeres de los rasgos que caracterizan al bello sexo. ¡Wow! En fin, HPV era una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Si es que no nos es permitido confundir la criatura física que teníamos ante los ojos, su cuerpo, no hay que confundirla con la entidad interior o espiritual de aquella mujer, su entidad, su interior, la más alejada de todas las mujeres de los rasgos que caracterizan al bello sexo, que la mayoría son tontas, son casquivanas, no tienen nada en la cabeza. Solo estupideces. La más alejada de todas las mujeres de los rasgos que se llaman el bello sexo. A medida pues que pasan los años y el movimiento teosófico se afirme, esta ruda personalidad de HPV, detrás de cuya psiquis una individualidad gigantesca trabajaba en pro de la humanidad, se elevará más y más y será cada vez más luminosa como el sol a tenor del aforismo budista que dice: los buenos brillan de lejos como las cumbres nevadas del Himalaya, mientras que los malos quedan tan invisibles como flechas disparadas en la oscuridad. ¡Wow! ¡Qué expresiones más bellas, más contundentes realmente! Y esto es muy cierto, a medida que pasan los años, como ella dice, escribo para el futuro, para las futuras generaciones. Y el movimiento teosófico se afirme, aunque está destruido la sociedad de ayer por esas limañas, por esas bestias de Timbor y todas esas manes, aunque ella todavía está por ahí. A medida pues, que pasen los años y el movimiento teosófico se afirme, esta ruda personalidad de HPV, detrás de cuya psiquis, detrás de cuya mente, una individualidad gigantesca trabajaba en pro de la humanidad. Dice que esta ruda personalidad de HPV, detrás de cuya psiquis, no el cuerpo físico de ella, detrás de ella, del ser espiritual, se afirmaba una gigantesca individualidad que trabajaba en pro de la humanidad, como Tesla, Nikola. Una individualidad gigantesca que trabajaba en pro de la humanidad. Se elevará más y más su figura y se hará cada vez más luminosa, más brillante como el sol, a tenor de ese sutra, ese aforismo budista que dice: los buenos, como tú, Lena, brillan de lejos como las cumbres nevadas del Himalaya, mientras que los malos quedan tan invisibles como flechas disparadas en la oscuridad. Qué bello aforismo de los budistas. Los buenos brillan de lejos como las cumbres nevadas del Himalaya, mientras que los malos quedan tan invisibles como flechas disparadas en la oscuridad. La paz sea contigo, noble HPV. Tal es el grito de reconocimiento que en el mundo lanzan ya millares de personas reconocidas a sus servicios redentores en pro de la humanidad. ¡Wow! La paz sea contigo, noble HPV. Tal es el grito de reconocimiento que en el mundo lanzan ya millares de personas reconocidas a sus servicios redentores. Nos diste servicios redentores, nos redimiste de nuestro sufrimiento y nuestra tristeza en pro de la humanidad. La grandeza de HPV. En punto al altruismo más perfecto en sus servicios es inconmensurable. Esa es la grandeza de HPV. En su punto, a su bien que hizo la humanidad, ese altruismo más perfecto en sus servicios no se puede medir, es inconmensurable. Es el servicio que dio Elena, como sacrificó toda su vida, su tiempo y su dinero por nosotros. En sus obras de exaltación, su ego estaba absorbido por completo en el deseo de esparcir la luz del conocimiento por doquiera y de obedecer las órdenes de sus maestros. Quería brillar como un faro que guía a los demás. En sus obras de exaltación, de éxtasis, su ego estaba absorbido por completo en el deseo cómo lograr esparcir la luz del conocimiento por doquiera y obedecer a los órdenes de sus maestros. Jamás ella vendió por dinero su tesoro de ciencia oculta, ni cambió sus enseñanzas contra ventajas o favores personales, como hacen hoy día la sociedad teosófica. Nunca vendió sus libros por dinero, sino por servicio, por amor a la humanidad. Nunca vendió por dinero su tesoro de ciencias ocultas, ni cambió sus enseñanzas
contra ventajas o favores personales, como hacen, que modifican hoy en día en pro de los judíos estas obras de Elena, como ese español rubio, modificó los diálogos para no decir la verdad acerca de las alimañas judías, que son unos depravados, unos degenerados, unos lunáticos. Ante sus ojos, su misma vida era despreciable ante la magnitud de su obra y se habría dado con toda la serenidad de una mártir si la ocasión se hubiera presentado. Ella fue a luchar por Mentana, para destruir a las huestes demoníacas del Vaticano, que dijo presente al llamado que hizo Garibaldi a todos los ocultistas del mundo. Ya no aguantaban los estados pontificios, a ese demonio que es representante del maligno aquí en la tierra, el Papa Francisco, come pollas, pederastia, violador de niños. Ante sus ojos, su misma vida era despreciable ante la magnitud de su obra, y se habría dado con toda la serenidad de una mártir, como Juana de Arco, si la ocasión se hubiera presentado. Conservaba asimismo ella tales tendencias y rasgos característicos de numerosas encarnaciones anteriores, durante las cuales, a veces en unión mía, se había ocupado de una tarea semejante, y los diferentes aspectos de su individualidad noble y sobremanadamente fiel, si no es digna de un culto, ya que ningún ser humano debe ser objeto de serviles adoraciones. Si lo es de algo que se le parezca, respecto de su personalidad, es otra cosa, pues venía a constituir un fondo de contraste en el que resaltaba vivamente. Entramos a un punto importante. ¿Quién fue Elena en sus vidas anteriores? Dicen que fue el conde de Cagliostro, el ocultista, que fue gran médico para Celso, más allá del Celso, incluso que fue Vlad Tepes, el empalador, que protegió al cristianismo cuando los musulmanes estaban invadiendo. Consideraba a sí mismo ella tales tendencias y rasgos característicos de numerosas encarnaciones anteriores, durante las cuales en el periodo Atlante se dice que ella era de una dinastía imperial con Olcott y el maestro. Olcott era un soldado, ella era una princesa, un príncipe, y el maestro era el rey. Y hubo un atentado donde el soldado Olcott se sacrificó para salvarla a ella y al maestro, y le dieron, como él murió, por protegerla a Elena, y le dijeron que en el futuro iban a estar juntos otra vez. Así que tenía rasgos característicos de numerosas encarnaciones anteriores, durante las cuales, a veces, en unión misma se había ocupado en una tarea semejante en pro de la humanidad, y los diferentes aspectos de su individualidad noble y soberanamente fiel, eso era ella, noble y fiel, si no es digna de un culto, ya que ningún ser humano debe ser objeto de serviles adoraciones. Solo el Supremo, que está en el universo y dentro de nosotros, sí lo es de algo que se le parezca. Respecto de su personalidad, su cuaternario inferior es otra cosa, pues venía a constituir un fondo de contraste en el que resaltaba vivamente con esa personalidad, un constante. Este contraste de HPV que indica Olcott resalta más que nada en el culto sin límites que ella tenía para la verdadera ciencia. Culto sin límites por la verdadera ciencia, cuando en el desprecio sin límites también que tenía hacia esa dogmática e infatuada pseudociencia de cuantos, bajo pretextos de investigación, saquean a la venerada antigüedad para adornarse con sus despojos y pretender una infalibilidad peor 1000 veces que la pontificia del Papa, según las acertadas frases suyas en el preliminar de Dice sin velo. Este contraste de HPV que indica Olcott resalta más que nada en el culto sin límites que ella tenía para la verdadera ciencia. A esa hay que adorar, a la verdadera ciencia, un culto sin límites a la verdadera ciencia. Cuando en el desprecio sin límites también que tenía hacia esa dogmática e infatuada pseudociencia de los científicos. Hay que amar la verdadera ciencia y hay que despreciar sin límites también esa dogmática e infatua, tonta pseudociencia de los académicos del occidente, esa ciencia, esa academia, a esos científicos, bajo pretexto de investigación, saquean a la venerada antigüedad. Lo que son los científicos con pretexto de investigación, los arqueólogos, los filólogos,
saquean a la venerada antigüedad para adornarse con sus despojos, de sus descubrimientos, de su sabiduría y pretender a sus científicos una infalibilidad que no se pueden equivocar, peor 1000 veces que la del Papa come pollas pederastia. Los jesuitas declararon eso, que el Papa no se puede equivocar, que era infalible. Qué increíble como los jesuitas destruyeron el Vaticano. Ella lo narra en el tomo 4, dice sin velo, en la traducción española. Los jesuitas. Así que estos científicos se adornan con los despojos y pretenden una infalibilidad peor 1000 veces que la del Papa Pontificia, según las aceradas frases suyas en el preliminar de Dice sin velo, ante el velo, como lo dicen majestuosamente en Ante el velo. Con tal motivo, se anticipó más de una vez a los descubrimientos de la ciencia. Con tal motivo, se anticipó más de una vez a los descubrimientos de la ciencia misma respecto a este particular tan interesante. Nuestro fraternal amigo, el jefe militar brasileño Raimundo P. Seili, en un elegante folleto en portugués, editado por el Instituto Neopitagórico de Coritiba y consagrado a la maestra, dice lo siguiente este portugués. Qué bella frase. Con tal motivo se anticipó. Dice, con tal motivo se anticipó más de una vez a los descubrimientos de la ciencia misma. Respecto a este particular tan interesante, nuestro fraternal amigo, el jefe militar brasileño Raimundo Seili, en un elegante folleto portugués editado por el Instituto Neopitagórico de Coritiba y consagrado a la maestra, dice lo siguiente. Para disertar acerca de la vida de Elena Petrovna Blavatsky, la primera dificultad es la de saber cómo comenzar a tratar semejante asunto. ¿Cómo comenzar? Ya que el mismo coronel Olcott, que fue su primer discípulo y cofundador de la Sociedad Teosófica, afirmaba que era el enigma más indescifrable que había encontrado en su vida. Elena era la esfinge del siglo XX-XIX. El enigma más indescifrable que había encontrado en su vida. Y Annie Besant, nuestra venerada presidenta, refiriéndose a Blavatsky, de quien tuvo la merecida dicha de ser discípula personal, añade lo siguiente. Era mensajera de la logia blanca del Tíbet, para unos impostora y charlatana para otros, y para no pocos inexplicable mezcla de extraño saber oculto, aunado a la más perfecta ausencia de instrucción ordinaria. Así es como Annie Besant la catalogaba, mensajera de la logia blanca del Tíbet, la gran fraternidad. Para otros malos era una impostora y charlatana, y para no pocos era una inexplicable mezcla, combinación de un extraño saber oculto que poseía, aunado a la más perfecta ausencia de instrucción ordinaria. No fue con métodos ordinarios que alcanzó esta sabiduría. Para ciertos pensadores resulta la dama más irreprochable. Para otros es una especie de marimacho descomedido y turbulento. Y para los demás allá ya era una verdadera sabia, ya una perfecta ignorante, un enigma perturbador, una indescifrable esfinge, mientras que los maestros que la enviaron siempre que hablaban de ella solían decir de ella, el hermano que vosotros conocéis como Elena Petrovna Blavatsky y a quien nosotros conocemos con otro nombre, Upasika. Así decía esta Besant. Para ciertos pensadores resulta la dama más irreprochable. Para otros era una especie de marimacho, descomedido y turbulento. Qué fea expresión. Turbulento. Y para los demás allá ya era una verdadera sabia, ya una perfecta ignorante, un enigma perturbador, una indescifrable esfinge. Mientras que los maestros que la enviaban, siempre que hablaban de ella, solían decir lo siguiente. El hermano que vosotros conocéis como Elena Petrovna Blavatsky y a quien nosotros conocemos con otro nombre oculto, Upasika Lucifer. Su abnegación.
no conoció límites, sigue diciendo Sale, pues renunció a su tranquilidad, a su fortuna y a su salud para consagrarse por entero al servicio de la desvalida humanidad, la gran viuda, y para probar su saber profundo hasta hojear sus libros llamados por el doctor A. Márquez la Biblia de los tiempos futuros. Así será. La abnegación de HPV no conoció límites, sigue diciendo Sale, pues renunció a su tranquilidad, a su fortuna allá en Europa, en Moscú, y a su salud para consagrarse por entero al servicio de la desvalida humanidad. El gran sacrificio hizo ella. Y para probar su saber profundo, basta hojear sus libros. Exactamente. No basta hojear Isis sin velo, Doctrina Secreta, La Voz del Silencio, La Esclava de Teosofía y tantos otros. Podemos conocer su profundo saber. Basta con hojear sus libros, llamados por el doctor Márquez, muy cierto, la Biblia de los tiempos futuros. Serán los libros de Elena. Dicho doctor, en su obra La Teosofía ante la ciencia, recoge diversas aserciones científicas hechas por Blavatsky y que recibidas entonces con desdén, menosprecio, han sido después confirmadas por superiores estudios. Veamos algunos detalles. En lo que hizo este doctor en su obra La Teosofía ante la ciencia, recoge diversas aserciones científicas hechas por la maestra Blavatsky y que, recibidas entonces con desdén, desprecio, han sido después confirmadas por superiores estudios. Veamos algunas de ellas. Cuando se publicó la Doctrina Secreta en 1888, la electricidad era considerada más como un fluido, como un modo de movimiento. Blavatsky declaró rotundamente que la electricidad era materia, en un estado superior de tenuidad que el adepto y el clarividente podían percibir. ¡Wow! Entramos a algo. La electricidad, como estaba en 1888, era considerado por los científicos como un fluido, algo que fluye, como el río, que está fluyendo el agua, fluye como un modo de movimiento, era la electricidad. Pero Elena dijo que no, rotundamente. Dijo que la electricidad era materia, o sea, no era una fuerza, era materia, movimiento de electrones, en un estado superior de tenuidad que el maestro y el clarividente podían percibir. Hoy los hombres de ciencia están conformes en admitir que los átomos químicos, base de todo cuerpo, están integrados por iones y electrones de materia eléctrica. Profecía cumplida. Hoy los hombres de ciencia están conformes en admitir que los átomos químicos, que son la base de todas las cosas, los árboles, la galaxia, los soles, los satélites, los animales, todos son a base de átomos. Estos átomos son a base de todo, están integrados los átomos por iones, protones, electrones y electrones de materia eléctrica. O sea, la materia eléctrica lo produce todo. Entonces, también la ciencia oficial tenía al átomo como irreductible e inmutable, mientras que en la doctrina secreta se afirmaba, basada en el ocultismo, de la infinita divisibilidad del átomo, cosa que, reconocida ya como cierta por los sabios, ha llevado hoy a la química hasta el borde de la alquimia, con sus transformaciones de radio en helio, del cobre y plata y en otros metales. La transmutación la comprobaron. ¡Wow! Así entonces también la ciencia oficial tenía el átomo como que irreductible, que no se puede reducir, e inmutable, que no cambia. No. Mientras que en la doctrina secreta, afirmaba Elena, basada en el ocultismo, afirmaba la infinita divisibilidad del átomo. O sea que el átomo se dividía infinitamente, no es sin división. Cosa que reconocida ya como cierta por sabios de hoy, ha llevado la química hasta el borde de la alquimia, que es su madre o su padre de la química, con sus transformaciones del radio en helio, un compuesto radioactividad, del cobre en plata y en otros metales. Ahí se confirma la transmutación de los metales, el alcajez, el gran disolvente que todo lo disolvía, la piedra filosofal y el elixir de la larga vida, los tres grandes fenómenos de alquimia. Así que ya la ciencia admite los quarks, el bolsón de Higgs, y todavía está buscando el protilo del plano físico, que son 7. Uno astral, un protilo cámico, otro manásico, búdico, ágmico, etc.
Afirmó asimismo la maestra que la materia como la fuerza eran una. O sea, materia y fuerza son una. De entonces acá la ciencia ha borrado las falsas fronteras que separaban al mundo orgánico del inorgánico. Y se habla de las enfermedades de las piedras preciosas y del grito de dolor del estaño o de la biología de los cristales minerales, cuanto de la conciencia personal y peculiar que deben tener todos ellos. Todo tiene conciencia de acuerdo a su propio plano. ¡Wow! Afirmó asimismo la maestra en la obra que la materia, vale la pena repetir, como la fuerza eran una sola. De entonces acá la ciencia ha borrado las falsas fronteras que separaban al mundo orgánico del inorgánico. Y se habla de las enfermedades de las piedras preciosas, del oro, la plata, etc. Y del grito de dolor que produce el estaño, como la mandrágora cuando la arrancan la planta, que grita como un bebé. O de la biología de los cristales minerales, que tienen sus ejes, se cristalizan del carbono y forman diamantes. Todo, hay una inteligencia en todo, cómo se alinean estos ejes de cristales, los minerales, que confirma la inteligencia que tiene cada uno de estas sustancias minerales. Cuanto de la conciencia personal y peculiar que deben tener todos ellos. Los minerales tienen su conciencia, oro, plata, etc. Afirmó también HPV, por ejemplo, que jamás se descubriría por la ciencia al antecesor siemesco del hombre primitivo, porque éste tenía un cuerpo como etéreo o sin esqueleto que pudiese haber dejado fósiles. Y después el profesor Katlash de Heidelberg sostuvo en el Congreso de Antropología de Halle en 1900 que la hipótesis del origen simiesco del hombre no podía ya ser mantenida, pues que estos simios no son sino formas degeneradas. Wow. Otra gran verdad que nos narró nuestra querida Elena. Jamás se descubriría por la ciencia al antecesor siemesco del hombre primitivo. Ese eslabón perdido no existe, es una gran falsedad. Quien viene de los monos son los malditos judíos y masones y católicos. Jamás se descubriría por la ciencia al antecesor siemesco del hombre primitivo, a este eslabón perdido, porque este tenía un cuerpo como etéreo, como el doble etéreo que usamos el cuerpo astral. No tenía un cuerpo físico, tenía un cuerpo etéreo como la primera raza, o sin esqueleto, que pudiese haber dejado fósiles. Y después el profesor Katlash de Heidelberg sostuvo en el Congreso de Antropología de Halle en 1900 que la hipótesis del origen simiesco del hombre no podía ya ser mantenida. No se puede mantener esta teoría, pues que estos simios no son sino formas degeneradas del hombre, pero un tronco que fue depravado, degenerado. Cometieron una alta iniquidad a los hombres, que se unieron con mitad bestias, mitad mujeres. Gorilas. Sostuvo igualmente la maestra, de acuerdo con la doctrina oriental, que es ilusión o maya, todo cuanto nos rodea, todo es una ilusión. Y después Sir Balfour, presidente de la British Association británica, en su discurso inaugural de 1904, dijo lo siguiente: hace apenas 5 años vivíamos bajo la ilusión de que aquello que se veía y tocaba eran cosas reales. Mas la ciencia de hoy declara que no son sino ilusiones. Y hasta las propias piedras que pisamos no las considera sino como sensaciones producidas por un cuerpo y vehículos de un oculto pensamiento. ¡Wow! Lo que dijo este Balfour. Él sostenía esto, que igualmente la materia, sostuvo la maestra, de acuerdo con la doctrina oriental, que todo es ilusión. Todo es maya, todo cuando nos rodea es un gran engaño que hechiza nuestro sentido. Y después Sir Balfour, presidente de la Asociación Británica, en su discurso inaugural de 1904, ha dicho: hace apenas 5 años vivíamos bajo la ilusión de que aquello que se veía y tocaba eran cosas reales. Mas la ciencia de hoy declara que no son sino ilusiones. Hay que hacerle caso. Y hasta las propias piedras que pisamos no las considera sino como sensaciones producidas por un cuerpo
y vehículos de un oculto pensamiento. Todo está dentro. Es el cerebro que interpreta cómo son las cosas que sentimos, percibimos y que llegan al sistema nervioso por la vía del dorsal leniscal. El doctor Márquez, en fin, alega otra porción de datos, tales como el de la naturaleza de los cometas. El Sol hasta fue un cometa que anduvo vagando por mucho, igual que la Tierra, hasta que explotó una supernova y anduvo ese cometa anduvo vagando hasta que fue capturado por el Sol de nuestro sistema solar y lo convirtió en su tercer hijo. El doctor Márquez, en fin, alega otra porción de datos, tales como el de la naturaleza de los cometas. Ella lo estudia en la doctrina secreta, en la adenda. La condición verdadera del par conjugado de la Luna con la Tierra. La condición verdadera del par conjugado de la Luna con la Tierra. La Luna fue la madre, la Tierra es la hija. La universalidad de la ley de vibración y del paralelismo entre la forma, el color, la nota, sonido y el número, la nota fa de naturaleza, etc. ¡Wow! Dice este doctor Márquez, en fin, alega otra porción de datos tales como el de la naturaleza de los cometas. La condición verdadera del par conjugado de la Luna y la Tierra. ¿Cuál es su relación verdadera? Las aguas del océano antes tuvieron la Luna, después la Luna murió, perdió su gravedad y ya no podía mantener esa masa de agua gigantesca y se fue atraída gravitacionalmente por el planeta más cercano, que es la Tierra. Por eso cuando la Luna se acerca, las aguas del mar se exaltan y quieren volver a su origen. ¿Cuál es la universalidad de la ley de vibración? Todo vibra, todo es una vibración, el sonido es una vibración, la luz es una vibración, en el éter todo vibra. Y del paralelismo, la igualdad entre la forma, el color y la nota musical y el número. Hay una gran analogía, comparación entre la forma, el color, la forma de las cosas, el color de los objetos, del arco iris, la nota, do, re, mi, fa, sol y el número. Toda hay una relación entre esto, nota, número, color y forma. Y que la nota fa es de la naturaleza, como afirmaban los místicos antiguos. La nota que emite nuestra Tierra es la fa. En el concierto, en la escala musical, Mercurio tiene su propia nota, do, re, mi, fa, y la fa es a la Tierra, la intermedia. Esto está sostenido en diversos pasajes de Isis sin velo y la doctrina secreta, que luego han venido a ser corroborados, ora por Sir Norman Loiker respecto a los primeros, los cometas, ora por W. Lin respecto a la Luna, ora en fin por Mercury, Madame Wax y Hughes, Bayer, Howard, Swan, Robostiatini, Amitor, Bloch, Alberson y otros varios. A estas comprobaciones podríamos agregar, entre otras, la que envuelve el estudio matemático el estudio matemático nuestro acerca de los códices mayas, el Chichén Balán, Popol Vuh, la revelación anticipada del radio y la perfecta profecía acerca de la terrible guerra mundial que nos aterra y nos arruina. Wow, todo esto está ahí en la doctrina secreta. Va a venir un gran terror, dijo el conde, que vino y nadie lo conoció en Europa, pero tal vez lo reconozcan cuando vuelva con el terror que iba a sacudir Europa. Y no solo una nación, sino varias, la gran guerra que pasó entonces. Así que todos estos grandes inventos ya fueron confirmados por la ciencia, la naturaleza de los cometas, la forma, la relación entre la forma, el color, el sonido, el número. Y a estas comprobaciones podríamos agregar, entre otras comprobaciones, la que envuelve el estudio matemático nuestro acerca de los códices mayas. Los mayas tenían una matemática más adelantada que la nuestra, una astronomía y una arquitectura, como bien se muestra, como cortaban una piedra sin láser. Y tenían un calendario de los eclipses de Venus o de Marte o de otros planetas. Hasta eso tenían, con 500 años de antelación. Así que esto envuelve estas corroboraciones del estudio matemático nuestro acerca de los códices mayas, como los libros perdidos que los católicos destruyeron para que no nos diéramos cuenta, el Chichén Balán, Popol Vuh, o la revelación anticipada del radio. Todo está, la comunicación por la onda radial y la perfecta profecía acerca de la terrible guerra mundial que nos aterra y nos arruina. La primera guerra, que fue un invento de los judíos para destruir los imperios rusos del zar, al imperio austrohúngaro, Habsburgo, y al imperio alemán, la casa Hohenzollern, para que los judíos tomaran el control político, porque antes eran considerados extranjeros y no podían tener ningún cargo político. Solo eran grandes banqueros, usureros que les robaban el dinero a las personas pobres
Pero ellos querían llegar al Congreso y cambiar las leyes para que los favorezcan. Por eso inventaron la guerra, financiaron el golpe de Estado de Lenin. Todo el comunismo es un invento judío, como el capitalismo, la masonería, y que inventan guerras como tumbaron ahora recientemente las Torres Gemelas. Fueron ellos mismos como actúan para que Estados Unidos invadiera Irak, matara a muchas personas, se robase el petróleo y acabar con los enemigos de las bestias de judías de Israel. Así, lo mismo que pasa en el mundo hoy en día, sigue pasando en los tiempos de 1800 y 1900. Como el viaje a la luna, que fue una total falsedad. En Hollywood lo hicieron, Stanley Kubrick, y así engañaron a la gente. Solo miren esos videos cuando el hombre llega a la luna, parece que están en un sketch de televisión. Hay unas notas acá. Bueno, estamos llegando a la parte culminante de este estudio tan bello, de esta obra de Isis Simbelo, por las grutas y selvas del Indostán. Y ahora le haremos la invocación final, si la encontramos por aquí. ¿Dónde está? Está por acá. Un estudio maravilloso de las maravillas de esta bella obra. Y dice así la evocación final. Ya la vamos a ver ahorita en un momento. Dice, del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida una, oh celeste chucra resplandeciente, oh inmanifestada conciencia proterva, oh fojad indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Y que todo aquel que se siente uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. La orden prevalecerá. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ave Satán!